Las puertas del Vaticano siguen abiertas esta mañana. Las palomas siguen sobrevolando la plaza de San Pedro. Los turistas siguen haciéndose fotos frente a la basílica. Todo parece igual, todo parece normal. Pero algo ha cambiado. Algo que llevaba 20 años esperando estallar acaba de explotar. Y lo que ha ocurrido en las últimas horas dentro de esos muros milenarios va a sacudir a la Iglesia Católica de una manera que no veíamos desde hace décadas. ¿Qué pasaría si te dijera que dentro de los muros más sagrados de la cristiandad, hace exactamente 20 años, se firmó un pacto en la oscuridad? Un acuerdo que no apareció en ningún periódico, que no fue transmitido por ninguna cadena de televisión, que fue enterrado con tanto cuidado, protegido con tanta ferocidad, que casi nadie que intentó desenterrarlo sobrevivió para contarlo sin consecuencias. ¿Qué pasaría si te dijera que el Papa León XIV lo sabe? Que lo ha sabido desde hace meses, que lo ha investigado en silencio, con paciencia, con la precisión de quien sabe que cuando actúes solo tienes una oportunidad, y que lo que acaba de hacer en las últimas horas es el mayor acto de justicia que hemos visto en la historia reciente de la Iglesia Católica. Quédate hasta el final de este documental porque lo que vas a escuchar hoy va a cambiar para siempre la manera en que ves a este Papa. Y también va a hacerte entender por qué la guerra espiritual que creías que ocurría lejos de tu vida ocurre mucho más cerca de lo que imaginas. Bienvenidos. Si es la primera vez que nos visitas, aquí no hacemos entretenimiento superficial, hacemos justicia con la verdad. Si quieres que la iglesia que Jesús fundó prevalezca, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Y si ya eres parte de esta familia, sabes que lo que compartimos aquí no lo encontrarás en ningún otro lugar. Vamos. Para entender lo que está pasando ahora mismo, tenemos que viajar 20 años atrás. Corre el año 2006. El Papa Benedicto XVI lleva apenas un año en el solio de Pedro. Roma está tranquila en apariencia. Los peregrinos llenan la plaza de San Pedro. Las campanas repican cada mañana. La vida ordinaria de la iglesia sigue su ritmo de siglos. Hay una sensación de estabilidad, de continuidad, de que la iglesia, como siempre, avanza lenta pero segura. Pero dentro de las paredes del Vaticano, lejos de las cámaras y de los micrófonos, lejos de los turistas y de los fieles que rezan en la basílica, una tormenta perfecta se está gestando en silencio. Una tormenta que nadie ve venir, que nadie imagina, que nadie, excepto un pequeño grupo de hombres con poder, podría haber planificado con tanta frialdad. Ese año, según documentos que han comenzado a circular en círculos eclesiásticos muy cercanos a la Santa Sede, se celebró una reunión que no estaba en ninguna agenda oficial. No fue convocada por el Papa, no fue convocada por la Secretaría de Estado. Fue convocada por un grupo de hombres con la púrpura cardenalicia, hombres que llevaban décadas acumulando poder, influencia, contactos y dinero dentro de la institución más antigua y más poderosa del mundo occidental. Hombres que sonreían en los actos públicos, que daban homilías edificantes, que firmaban cartas pastorales llenas de citas del Evangelio. Hombres que por fuera eran exactamente lo que se suponía que debían ser, y que por dentro eran exactamente lo contrario. ¿Qué se habló en esa reunión? Eso es lo que el Vaticano ha guardado como su secreto más oscuro durante 2 décadas. Eso es lo que generaciones de fieles nunca supieron. Eso es lo que los hombres que firmaron ese pacto creyeron que jamás saldría a la luz. Pero hoy, León XIV ha decidido que ese silencio se ha terminado. Y lo que viene a continuación va a ponerte los pelos de punta. Hay 3 figuras en este escándalo que necesitas conocer antes de continuar. No voy a revelar sus nombres completos todavía. Esta historia requiere que entiendas primero quiénes son, no cómo se llaman. Los nombres pueden protegerse, ocultarse, negarse. La naturaleza del mal, no. Al primero lo llamaremos el arquitecto. Un cardenal europeo que durante décadas fue considerado uno de los grandes pilares de la Iglesia. Aparecía en portadas de revistas católicas, daba conferencias en universidades pontificias. Era querido por los medios, admirado por los fieles, respetado incluso por sus enemigos. Tenía esa clase de carisma que hace que la gente baje la guardia, que confíe sin preguntar, que interprete cualquier señal de alarma como un malentendido propio. Era el tipo de persona ante quien las dudas parecían una falta de fe, ante quien el escepticismo parecía ingratitud.
Pero detrás de esa sonrisa cálida, detrás de esa elocuencia pastoral que vendía tan bien en las cámaras, había un hombre que durante 20 años había convertido su cargo sagrado en un instrumento de poder personal. Un hombre que sabía exactamente hasta dónde podía llegar porque sabía exactamente a quién tenía que proteger y a quién tenía que neutralizar. Un hombre que había aprendido con el paso de los años que dentro del Vaticano el poder más real no es el que se declara en los cargos oficiales, sino el que se ejerce en los pasillos, en los despachos privados, en las conversaciones que no quedan registradas en ningún acta. Al segundo lo llamaremos el tesorero. No era cardenal. Era un obispo con acceso privilegiado a las finanzas vaticanas, el hombre que firmaba los documentos, el que movía las partidas presupuestarias, el que sabía exactamente a dónde iba cada euro donado por millones de fieles en todo el mundo. Una persona gris, discreta, que nunca salía en las portadas, que nunca daba discursos encendidos, que nunca buscaba los focos, porque los hombres como el tesorero no necesitan visibilidad. Necesitan acceso, y él tenía todo el acceso del mundo. Sabía dónde estaba el dinero, sabía cómo moverlo, y sabía, sobre todo, cómo hacer que ese movimiento pareciera legítimo sobre el papel. Y al tercero lo llamaremos el guardián del silencio. Este es el más peligroso de los tres, y lo es precisamente porque su función no era cometer el mal directamente, sino asegurarse de que nadie que supiera algo pudiera hablar. Era el arquitecto del miedo, el que sabía qué le importaba a cada persona y cómo usarlo, el que gestionaba los traslados, las sanciones, las pequeñas humillaciones que destruyen a las personas sin dejar rastro. El tipo de hombre que hace el trabajo más sucio con los guantes más blancos, el que nunca levanta la voz porque no necesita hacerlo, el que te mira con una sonrisa y te hace entender, sin decirte nada, que sería mucho mejor para todos que te quedaras callado. Estos tres hombres, hace 20 años, sellaron un pacto. Y lo que pactaron afectó a miles de almas, a millones de euros y a la integridad de instituciones que se suponían sagradas. Un pacto que creyeron que nunca saldría a la luz. Un pacto que construyeron con tanto cuidado que estuvieron a punto de llevar razón. Pero no todos callaron. Hermanos, siempre hay valientes, y esta historia tiene los suyos. Hubo sacerdotes jóvenes que vieron irregularidades y las reportaron a sus superiores, seminaristas que escucharon cosas que no debían escuchar en los pasillos y decidieron escribirlas en cartas que enviaron a Roma, monjas administradoras que encontraron documentos contables que simplemente no cuadraban y que no podían en conciencia ignorar, personas que sabían que al hablar se jugaban su futuro dentro de la iglesia, pero que decidieron que la verdad valía más que la comodidad. ¿Qué les pasó a ellos? Los trasladaron a misiones lejanas, a pequeñas parroquias rurales donde no había conexión, ni contactos, ni manera de seguir tirando del hilo. Algunos pidieron audiencias con Roma que nunca se concedieron. Otros esperaron meses, años sin respuesta. Sus cartas llegaban a secretarías donde alguien las leía, tomaba nota y las archivaba en una carpeta que nunca volvería a abrirse. Otros simplemente desaparecieron del mapa eclesiástico, sus nombres borrados de los registros, su historia reescrita como la de alguien que simplemente no había dado la talla. Hubo uno en particular, un sacerdote italiano al que voy a llamar el Padre Lorenzo. El Padre Lorenzo llegó a tener en sus manos una copia del documento original, el documento que lo probaba todo, con nombres, con cantidades, con fechas, con un nivel de detalle que no dejaba ningún margen para la negación plausible. Un documento que, de haber llegado a las manos correctas, habría desatado uno de los mayores escándalos en la historia moderna de la Iglesia Católica. El Padre Lorenzo lo sabía, y decidió actuar. Pidió una audiencia urgente con la Secretaría de Estado. Esperó semanas. Nadie le devolvió las llamadas. Insistió. Envió cartas. Finalmente fue recibido, no por el secretario de Estado ni por ningún superior de rango suficiente para tomar decisiones reales, sino por un funcionario de nivel medio que le saludó con educación. Le escuchó con aparente atención, le agradeció su preocupación con una sonrisa cálida y le dijo que el asunto estaba siendo investigado por los canales correspondientes. Le dijo que la Iglesia siempre tomaba en serio estas cuestiones. Le dijo que podía estar tranquilo, que sus superiores se ocuparían del asunto, que él había hecho lo correcto al venir. 3 semanas después, el Padre Lorenzo fue enviado a una misión en el África subsahariana. Permaneció allí durante 8 años, sin contacto con ningún superior de la Santa Sede, sin acceso a ningún archivo, sin posibilidad de hablar con nadie que pudiera hacer algo con lo que sabía. 8 años lejos,
8 años sirviendo fielmente en una misión que él amaba, que él asumió con la entrega que caracteriza a los hombres buenos. Pero 8 años lejos del archivo. 8 años en los que el sistema que lo había enviado allí pudo respirar tranquilo. ¿Casualidad? Juzgad vosotros. Durante años el archivo durmió, guardado en algún lugar entre los kilómetros de estanterías de los archivos vaticanos, protegido por hombres que sabían que si ese documento salía a la luz, todo se derrumbaría. Sus carreras, su reputación, su libertad, la narrativa cuidadosamente construida durante décadas terminarían en el mismo instante. Era el secreto perfecto, enterrado en el lugar del mundo donde más secretos se han enterrado a lo largo de la historia, rodeado de hombres con el poder y la motivación suficiente para mantenerlo enterrado para siempre. Hasta que llegó él, Robert Francis Prevost, León XIV, un hombre que llegó al papado no desde los salones dorados de la curia romana, no desde las universidades pontificias de Roma, ni desde los despachos climatizados del Palacio Apostólico. Llegó desde las calles de Perú, desde comunidades humildes donde la pobreza del Evangelio no era filosofía, sino supervivencia diaria, donde los fieles no debatían sobre la hermenéutica del concilio, sino que se preguntaban cómo iban a dar de comer a sus hijos esa noche. Un hombre formado en la realidad, no en el protocolo. Un hombre que, según fuentes muy cercanas a la Santa Sede, desde el primer mes de su pontificado, ordenó una auditoría completa y confidencial de todos los departamentos financieros y disciplinarios del Vaticano. Una auditoría que no pasó por los canales habituales de la curia, que no fue anunciada, que no fue comunicada previamente a los departamentos que iban a ser auditados, porque León XIV había entendido algo que sus predecesores quizás no habían podido o querido entender, que cuando el sistema está contaminado, no puedes usar el sistema para limpiarlo. Y fue durante esa auditoría cuando apareció el archivo. León XIV lo leyó en silencio, solo, en sus aposentos, en una noche que nadie olvidará. Y cuando terminó de leerlo, según relata alguien que estuvo cerca de él en ese momento, simplemente cerró la carpeta, cerró los ojos y permaneció en silencio durante varios minutos. Cuando los abrió, dijo una sola frase: «Se acabó la misericordia con los lobos». Pero lo que León XIV encontró en ese archivo no era solo un escándalo financiero, no era solo una cuestión de dinero mal administrado o de influencias políticas indebidas. Era algo mucho más oscuro. Algo que cuando te lo cuente en los próximos minutos va a hacerte entender por qué esta historia ha estado oculta con tanta ferocidad durante 20 años. Y también vas a entender por qué los hombres que firmaron ese pacto tienen hoy más miedo que en toda su vida. No te muevas. Si acabas de llegar a este video, permíteme resumirte lo esencial en 30 segundos. Hace 20 años, un grupo de cardenales firmó un pacto en las entrañas del Vaticano. Un pacto que corrompió instituciones, silenció a inocentes y desvió millones de euros en donaciones de los fieles. El Papa León XIV encontró el archivo, investigó en silencio durante meses y acaba de actuar con una contundencia que no se veía en el Vaticano desde hace generaciones. Pero lo que nadie sabe todavía es lo que voy a revelarte ahora. ¿Qué dice exactamente ese documento? ¿Cuál es la naturaleza real del escándalo? Porque no es lo que crees, no es lo que imaginas, es mucho más profundo, mucho más calculado, mucho más peligroso que una simple malversación de fondos. El documento, según la información que ha llegado a nuestro conocimiento, no era simplemente un registro de transacciones ilegales, no era una contabilidad paralela con números que no cuadraban. Era un plan elaborado con fechas, con nombres en clave, con pasos detallados, con plazos, con responsabilidades asignadas, con mecanismos de control y con un objetivo final que, cuando lo escuches, va a helar tu sangre. Porque el objetivo de ese plan no era robar dinero. El dinero era solo el medio. El objetivo era algo infinitamente más ambicioso, infinitamente más oscuro, y de haberse consumado completamente, infinitamente más destructivo. El objetivo era rediseñar la Iglesia desde dentro, no mediante un concilio, no mediante un debate teológico público, no mediante una reforma declarada que cualquier fiel pudiera ver y evaluar, sino mediante un proceso lento, gradual, casi imperceptible, que funcionaba exactamente de la misma manera que funciona el veneno que se administra en pequeñas dosis.
dosis tan pequeñas que el cuerpo no lo detecta como una amenaza hasta que ya es demasiado tarde. El objetivo, escrito sin ningún pudor en las páginas de ese archivo, era crear una generación de sacerdotes ideológicamente moldeados, sacerdotes que predicarían una versión diluida del Evangelio, sacerdotes que no incomodarían al poder, que no hablarían de pecado, de conversión, del juicio final, de la eternidad, de la responsabilidad moral personal, sacerdotes que harían sentir bien a la gente sin retarla a crecer, que construirían comunidades dependientes de ellos en lugar de dependientes de Dios, que predicarían una fe sin exigencias, un amor sin verdad, una misericordia sin justicia. Sacerdotes, en definitiva, que no evangelizarían sino que entretendrían, que serían útiles para los intereses de los hombres que firmaron ese pacto. Y para financiar ese plan, para construir las estructuras académicas y formativas que lo harían posible, el tesorero había creado una red de cuentas en fundaciones intermediarias, a través de las cuales el dinero de los fieles, el dinero que vosotros, que vuestros padres y vuestros abuelos donaron con sacrificio, el dinero de las colectas dominicales, de las donaciones para misiones, de los legados testamentarios de personas que habían confiado en que su última ofrenda llegaría a donde debía llegar. Ese dinero era desviado hacia universidades y centros de formación ideológica que nada tenían que ver con la misión de la Iglesia. Hermanos, cuando leí esto mientras preparaba este documental, tuve que parar. Tuve que cerrar el ordenador y salir a caminar. No porque la corrupción me sorprendiera. Llevamos años viendo la corrupción humana dentro y fuera de la Iglesia. La naturaleza humana caída no nos sorprende. Pero esto era diferente. Esto no era solo un hombre o una mujer débil que cede a la tentación del dinero o del poder. Esto era un plan, una conspiración organizada, fría, con objetivos a largo plazo, diseñada no para beneficio personal inmediato, sino para transformar la institución más poderosa del mundo cristiano en algo que sus fundadores jamás habrían reconocido. Porque comprendí que si este plan hubiera funcionado completamente, si León XIV no hubiera llegado, si ese archivo no hubiera aparecido, la iglesia que conocemos, la iglesia que nos bautizó, que enterró a nuestros abuelos, que casó a nuestros padres, que sostuvo a millones de personas en sus momentos de mayor oscuridad, podría haber sido completamente irreconocible en 20 años más. Y aquí, hermanos, quiero hacer una pausa. Quiero salir por un momento del documental y hablaros como persona. No como narrador, no como voz del canal, como alguien que también ha vivido en su propia historia algo que resuena profundamente con lo que estos sacerdotes silenciados vivieron dentro del Vaticano. Porque esta historia no es solo sobre políticas eclesiásticas ni sobre dinero mal gestionado. Esta historia es sobre la traición. Y la traición es algo que todos hemos vivido de una manera u otra. Hubo un tiempo en mi vida en que confié profundamente en alguien que se presentaba como guía espiritual. Era una persona que hablaba bien, que citaba las escrituras con facilidad, que parecía tener respuestas para todo, que irradiaba una seguridad que a mí, en ese momento, me resultaba enormemente atractiva porque yo no la tenía. Me acerqué a esa persona en un momento de debilidad espiritual, en un momento en que mi fe era frágil como el cristal, en que necesitaba dirección, claridad, alguien que me dijera que el camino existía y que me mostrara cómo encontrarlo. Y esa persona parecía tenerlo todo. Durante meses seguí sus consejos, cambié algunas de mis convicciones más arraigadas, me alejé de ciertas devociones que siempre me habían dado paz, porque esa persona me decía que eran anticuadas, que la iglesia estaba evolucionando, que yo necesitaba soltar ciertas rigideces de la tradición para poder abrirme a una fe más madura. Y yo lo creía, porque venía de alguien en quien confiaba, porque venía envuelto en palabras que sonaban hermosas, porque el lobo que más daño hace no es el que ruge, sino el que susurra. Un día, casi por accidente, descubrí que todo lo que me decía tenía una agenda detrás, que no era un pastor, era un lobo sofisticado, inteligente, con la capacidad de hablar el idioma de la fe sin tener ninguna. No voy a entrar en más detalles porque lo importante no es mi historia en sí misma. Lo importante es esto. Si a mí, que tenía una fe formada y años de devoción, me costó meses darme cuenta, ¿qué le ocurre a alguien que llega a la iglesia por primera vez y no tiene las herramientas para discernir? ¿Qué le pasa a un joven seminarista de 22 años que está formando sus convicciones y que se encuentra de frente con exactamente el tipo de sacerdote que ese documento del Vaticano quería fabricar? ¿Qué le pasa a una madre que busca apoyo espiritual para su familia en un momento de crisis y encuentra a alguien que le dice todo lo que quiere escuchar en lugar de todo lo que necesita escuchar?
Por eso lo que hace León XIV no es solo política eclesiástica, es pastoreo. Es proteger a las ovejas de los lobos. Es hacer exactamente lo que Jesús le dijo a Pedro cuando le dijo: apacienta mis corderos. No los entretengas, no los administres, no los hagas sentir bien. Apaciéntalos, dales el alimento real, aunque cueste, aunque incómode, aunque el lobo que también está en el rebaño proteste. Y yo, personalmente, doy gracias a Dios todos los días porque este Papa existe. Esta historia que estamos viviendo, esta guerra espiritual que no se libra solo en los pasillos del Vaticano, sino en cada hogar, en cada familia, en cada corazón, me recuerda que ninguno de nosotros puede ir desarmado. San Pablo lo dijo con claridad absoluta en la carta a los Efesios: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No dijo algunos de vosotros, no dijo los santos y los perfectos, no dijo los que llevan 50 años de vida cristiana, lo dijo para todos, para cada cristiano que vive en este mundo roto y necesita protección espiritual real. Por eso, antes de continuar con lo que León XIV hizo en las últimas horas, quiero que sepas que en el comentario fijado de este video tienes disponible el escudo de Dios. Es una guía espiritual que preparo con oración y con la doctrina de la Iglesia para que tú, en tu casa, con tu familia, puedas blindarte espiritualmente contra exactamente el tipo de ataque que estos hombres del Vaticano utilizaron durante 20 años: la mentira, la manipulación doctrinal, el miedo y la confusión. Está en el primer comentario, fijado. Haz clic ahora mismo y luego vuelves, porque lo que viene es lo más impactante de todo este documental. Pero antes de llegar al momento en que León XIV actuó, tenemos que hablar de algo que muy poca gente sabe y que es fundamental para entender por qué lo que ha pasado hoy es tan extraordinario. Porque este no es el primer intento de sacar este escándalo a la luz. Hubo 3 intentos previos. 3 momentos en los últimos 20 años en que el archivo estuvo a punto de salir a la superficie. 3 veces en que alguien creyó que había encontrado la manera de llegar a Roma con la verdad y hacer que sirviera para algo. El primero fue en 2009. Un abogado canónico que trabajaba para la Congregación para el Clero encontró irregularidades en la documentación de varias diócesis que no cuadraban con los libros de contabilidad oficiales. Elaboró un informe de 17 páginas con una precisión que no dejaba margen para la interpretación. Pidió una audiencia, fue recibido, le escucharon, le agradecieron, y nunca más se supo de ese informe. El abogado fue reubicado en una posición donde no tenía acceso a los archivos que había comenzado a revisar. El segundo fue en 2014. Un periodista católico italiano con fuentes dentro de la curia llegó a publicar los primeros párrafos de la historia en un blog de alcance menor. El artículo fue eliminado en menos de 48 horas. No sabemos quién dio la orden ni a través de qué canales. El periodista fue desacreditado públicamente, sus fuentes negaron haberle dado información, y la historia murió antes de que tuviera oportunidad de respirar. El tercero fue en 2019, el más peligroso para los que guardaban en secreto, el más cercano que jamás estuvo ese escándalo de salir a la superficie. Una persona con acceso directo a los archivos entregó documentación a un periodista extranjero de un medio importante. El proceso duró semanas. La información fue interceptada. La persona fue identificada, investigada y suspendida de sus funciones por irregularidades administrativas, cargos lo suficientemente graves para destruir su reputación, pero lo suficientemente vagos para no levantar demasiadas preguntas. 3 intentos, 3 fracasos, 20 años de impunidad. ¿Qué hizo diferente al cuarto intento? ¿Qué tiene León XIV que no tenían sus predecesores? La respuesta es más sencilla y más poderosa de lo que imaginas. Lo que hace diferente a León XIV no es su inteligencia, no es su poder, no es que tenga más información que los papas que le precedieron. Lo que le hace diferente es que no le importa el coste. Los intentos anteriores fracasaron porque la información llegaba siempre a través de los mismos canales que controlaban las personas involucradas en el escándalo. Era como pedirle al ladrón que custodie la caja fuerte. Los denunciantes subían la información por la jerarquía, y la jerarquía la bloqueaba antes de que llegara arriba. El sistema se protegía a sí mismo porque el sistema era parte del problema. León XIV rompió esa cadena desde el primer día de su pontificado. Creó un canal de confianza completamente paralelo, sin pasar por la curia, sin avisar a ningún departamento, sin dar explicaciones.
Un pequeño círculo de personas de confianza absoluta y personal, gente que llegó con él desde fuera del sistema vaticano, que no deben nada a nadie dentro del aparato de poder que él está desmantelando, que no tienen lealtades acumuladas durante décadas con los hombres que él está investigando. Y fue alguien de ese círculo quien, hace apenas semanas, puso el archivo directamente en sus manos, sin intermediarios, sin filtros, sin posibilidad de que nadie lo bloqueara, sin posibilidad de que el sistema de protección mutua que había funcionado durante 20 años activara sus mecanismos antes de que fuera demasiado tarde. El cuarto intento funcionó porque León XIV cerró las puertas del sistema desde adentro antes de abrirlas, y lo que hizo a continuación es lo que vais a escuchar en los próximos minutos. Esta mañana, a las 9:15, hora de Roma, 3 vehículos de la Gendarmería Vaticana se estacionaron en el patio de San Dámaso. No había sirenas, no había luces de emergencia, no había ningún tipo de espectáculo visible para el exterior, solo la clase de discreción que usan los hombres que saben que lo que están haciendo es histórico, y que la historia de verdad, no necesita ruido para escribirse. La historia se escribe en silencio, en despachos, en decisiones que parecen pequeñas desde fuera y que dentro lo cambian todo. El arquitecto, el cardenal del que os hablé en la primera parte de este documental, fue convocado a una reunión de coordinación pastoral a las 9 de la mañana. Una reunión que él creyó que era rutinaria, que creyó que sería como todas las que había tenido antes durante 20 años, protocolaria, cómoda, sin sorpresas, con café y con los mismos rostros de siempre. Llegó en su sotana y su birreta carmesí, seguro, confiado, con esa actitud de quien lleva 20 años creyéndose intocable y que ha terminado por convencerse de que la intocabilidad es su estado natural, no una ilusión que alguien podría romper. Pero en esa sala no estaba el secretario de Estado, no estaba ningún otro cardenal. No había camareros, no había asistentes, no había el pequeño séquito habitual que acompaña a los encuentros de alto nivel dentro del Vaticano. No había nadie. Solo estaba el Papa León XIV, sentado, con las manos sobre la mesa y el archivo delante de él. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas, no hubo acusaciones a viva voz ni golpes sobre la mesa. No fue el tipo de confrontación que describe el cine ni el tipo de escena que uno imagina cuando piensa en el momento de la justicia. Fue algo mucho más poderoso que todo eso. Fue el silencio. El Papa simplemente señaló el documento con el dedo y dijo: «Sé quién eres, sé lo que hiciste, y hoy acaba». El arquitecto intentó hablar. Intentó lo que siempre había funcionado antes: justificar, relativizar, convertir lo grave en matizable, lo oscuro en gris, lo condenable en comprensible dentro del contexto. Intentó la retórica que había perfeccionado durante décadas en 1000 conversaciones difíciles. Intentó, por última vez, ser el hombre que tenía respuestas para todo. Y el Papa levantó la mano en señal de silencio, solo la mano. Un gesto simple, sin violencia, sin drama, y dijo las palabras que sellaron el destino de ese hombre para siempre. Ya no hablas en nombre de la Iglesia de Cristo. A partir de este momento, estás suspendido a divinis. Tu cargo, tu autoridad y tu ejercicio de los sacramentos quedan suspendidos en espera de proceso canónico formal. Puedes retirarte. El tesorero y el guardián del silencio recibieron la misma comunicación por escrito pocas horas después, con sus sellos retirados, con sus credenciales anuladas, con el peso de 20 años de impunidad cayendo sobre sus hombros en el espacio de una mañana. En el espacio de unas pocas horas, 3 hombres que se habían creído por encima de cualquier consecuencia descubrieron que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la justicia de Dios cuando finalmente llega. Y en ese preciso momento, 20 años de silencio, 20 años de injusticia, 20 años de lobos caminando por los pasillos del Vaticano con ropajes sagrados, llegaron a su fin. Ahora bien, si esta historia terminara aquí, ya sería suficientemente impactante. Ya sería uno de los mayores momentos del pontificado de León XIV. Ya sería algo que los libros de historia de la Iglesia recordarían. Pero no termina aquí, porque lo que está haciendo León XIV no es un acto aislado, no es una decisión improvisada de un papa reformista que reacciona ante un escándalo. Es la culminación de algo que los santos y los místicos de la Iglesia vislumbraron hace siglos, algo que está escrito en páginas que la Iglesia guarda con veneración y que hoy cobran una actualidad que estremece. Santa Hildegarda de Bingen, la mística y doctora de la Iglesia del siglo XII, escribió palabras que han desconcertado a los teólogos durante generaciones. Vendrá un tiempo, escribió, en que el pastor de pastores deberá arrancar la cizaña que creció entre el trigo de la viña del Señor.
No lo hará con palabras, sino con actos, y el mundo que duerme se despertará. El mundo que duerme. ¿Cuántas veces hemos tenido la sensación de que el mundo dormía? De que la injusticia avanzaba mientras la iglesia miraba hacia otro lado? De que los lobos campaban a sus anchas mientras el rebaño se preguntaba dónde estaba el pastor. La beata Ana Catalina Emmerich, la mística alemana cuyas visiones siguen siendo objeto de estudio en círculos eclesiásticos serios, describió lo que ella llamó cuervos con vestiduras sagradas que complotaban desde dentro de la iglesia contra el verdadero pastor. Y describió a ese pastor como alguien que vendría de lejos, que no pertenecería al corazón del sistema romano, que llegaría con una misión específica: limpiar el altar mayor antes de que pudiera ser completamente profanado. Un pastor de lejos. León XIV nació en Chicago. Fue moldeado en Perú. Llegó al papado desde fuera del sistema de la curia romana. Llegó de lejos. Llegó como pastor, no como político. ¿Son estas visiones una descripción exacta de lo que estamos viviendo? Cada uno debe discernirlo con oración y con su propia fe. No estoy aquí para decirte lo que tienes que creer sobre las profecías, pero lo que sí es indiscutible es esto. Lo que está haciendo León XIV no es solo administrativo, no es solo disciplinario, es espiritual. Es la respuesta de Dios a décadas de oración de millones de fieles que pedían justicia para su iglesia, fieles que se preguntaban, en la oscuridad de sus oraciones más íntimas, si alguien allá arriba escuchaba, si la promesa de Jesús seguía en pie, si las puertas del infierno realmente no prevalecerían. Hoy hay una respuesta, y tiene el nombre de León XIV. Quiero que entiendas algo que la mayoría de los que hablan de esto no se detienen a explicar. La palabra venganza en el título de este documental no significa lo que los oídos mundanos escuchan. En el lenguaje de la Escritura, la venganza de Dios no es rencor, no es satisfacción personal, no es el placer de ver caer al que te hizo daño. Es el celo santo. Es la justa ira del pastor que ve a sus ovejas desprotegidas y actúa. Es la respuesta de la santidad ante el escándalo. Jesús, que era la mansedumbre personificada, que dijo: «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». Ese mismo Jesús volcó las mesas de los mercaderes en el templo. No pidió disculpas por ello, no convocó una comisión de diálogo, no esperó a un comité de expertos que evaluara la situación durante meses. Actuó, porque había cosas que no admitían debate, porque la casa de su padre no era un lugar de negociación. León XIV ha volcado las mesas del Vaticano, y en eso, hermanos, no está siendo autoritario como dirán los medios en los próximos días. No está siendo rígido, no está rompiendo con el espíritu del Evangelio. Está siendo exactamente el pastor que la iglesia necesitaba. Está siendo Pedro. Pero esta historia no ha terminado, ni de lejos. León XIV tiene una lista que, según fuentes muy cercanas a la Santa Sede, contiene más nombres, muchos más. Y los próximos meses van a traer más suspensiones, más procesos canónicos, más decisiones que van a sacudir la curia romana hasta sus cimientos. Pero también va a traer resistencia, porque los hombres que quedan en esa lista no van a quedarse de brazos cruzados. Ya hay movimientos, ya hay presiones, ya hay cardenales de otros continentes llamando a Roma para expresar su preocupación por las formas del Papa. Ya hay teólogos progresistas preparando artículos sobre la deriva autoritaria del pontificado. Ya hay voces anónimas dentro del Vaticano filtrando información a periodistas afines para intentar construir una narrativa alternativa. Una narrativa que presente al Papa como el problema y a los suspendidos como víctimas de una purga ideológica. El manual de siempre. Cuando no pueden atacar la verdad de frente, atacan al mensajero. Cuando no pueden defender lo indefendible, cambian el tema. Cuando no pueden justificar los actos, cuestionan las intenciones. Cuando no pueden ganar el debate sobre lo que hicieron, abren un debate sobre cómo se les trata por lo que hicieron. Llevamos 20 siglos viendo este manual y sigue funcionando porque seguimos cayendo en él. Pero hay algo que esas voces no han calculado correctamente. León XIV tiene a su favor lo que ningún papa tuvo en la misma medida en las últimas décadas. Tiene a vosotros. Tiene a millones de católicos alrededor del mundo que durante años rezaron por un papa que tuviera el valor de hacer exactamente lo que está haciendo. Que oraron en silencio, muchos de ellos sin saber si esa oración sería escuchada, sin saber si cambiaría algo, pero que siguieron orando porque la oración era lo único que podían hacer. Esas oraciones no fueron en vano.
Lo que estamos viendo ahora es, en parte, el fruto de esas oraciones. Y eso es más poderoso que cualquier campaña mediática, más poderoso que cualquier artículo de periódico, más poderoso que cualquier red de contactos acumulada durante décadas dentro del sistema. En los próximos minutos, en la parte final de este documental, os voy a contar exactamente qué está en juego ahora. Y lo más importante, ¿qué podéis hacer vosotros para proteger a este Papa y a la Iglesia que amáis? Entramos en la recta final de este documental, y quiero empezarla con una pregunta que quizás llevas tiempo haciéndote en silencio. ¿Por qué nos importa esto? ¿Por qué nos importa lo que pasa dentro de los muros del Vaticano a personas que vivimos en nuestras casas, con nuestros trabajos, con nuestras familias, con nuestros problemas cotidianos que parecen muy lejos de los despachos de Roma? La respuesta es más cercana de lo que parece. Todo lo que acaba de pasar dentro de esos muros llega inevitablemente hasta tu puerta. Cuando un seminario produce sacerdotes formados con una doctrina diluida, esos sacerdotes llegan a tu parroquia, predican en el bautizo de tu hijo, acompañan a tu madre en su lecho de muerte, forman a los jóvenes en la catequesis, son la voz de la Iglesia que tus hijos escuchan cuando todavía están formando sus convicciones más profundas. Si esa voz está contaminada, si esa voz enseña una fe sin exigencias, un amor sin verdad, una misericordia sin justicia, el daño que hace no es solo espiritual en abstracto, es concreto, es medible, se mide en jóvenes que abandonan la fe porque nunca les dieron razones suficientemente sólidas para quedarse. En matrimonios que se rompen porque nadie les habló con claridad de lo que el matrimonio cristiano exige y de lo que ofrece. En personas que en sus peores momentos no encuentran en la Iglesia el alimento que necesitan porque el pastor que deberían tener nunca fue formado para dárselo. Cuando el dinero que tú donas a la Iglesia con sacrificio se desvía hacia agendas que nada tienen que ver con el Evangelio, la misión que debería llegar a los más pobres, a los más solos, a los que más necesitan la presencia de Dios, se queda sin recursos. Las misiones que transforman vidas se debilitan. Los proyectos que alimentan a los hambrientos y acompañan a los moribundos se quedan sin financiación. El mal que se hace en los despachos del poder eclesiástico no se queda en los despachos, viaja, llega a las periferias, llega a los que menos pueden defenderse. Por eso la corrupción en el Vaticano no es un problema lejano y abstracto, es un problema que llega a tu familia. Y la limpieza que León XIV está haciendo no es un asunto de política eclesiástica, es un asunto que afecta a la fe de tus hijos, a la integridad de la Iglesia que les vas a dejar en herencia. El contraataque contra León XIV no viene con espadas ni con ejércitos, viene con lo que más daño puede hacer en el siglo XXI, la narrativa. Ya hay medios europeos preparando artículos sobre la ruptura con el espíritu del Concilio Vaticano II. Ya hay voces que hablan de un papado demasiado rígido, demasiado disciplinario, poco misericordioso, poco dialogante. Ya hay teólogos que, desde la comodidad de sus cátedras universitarias, van a escribir sobre el peligro del autoritarismo papal y sobre la necesidad de escuchar todas las voces dentro de la Iglesia, incluyendo, por supuesto, las voces de los suspendidos. ¿Veis la ironía? Los mismos hombres que durante 20 años silenciaron a sacerdotes inocentes, que enviaron al padre Lorenzo a 8 años de misión en el otro extremo del mundo para que no pudiera hablar. Los mismos hombres que destruyeron carreras y reputaciones de quien intentó denunciarlos, ahora van a invocar el diálogo, la misericordia y la sinodalidad para pedir que se les proteja de las consecuencias de sus actos. Ahora van a hablar de procesos justos y de respeto a la presunción de inocencia. Ahora, cuando son ellos los que están en el lado equivocado de la balanza, van a descubrir de repente todas las virtudes del debido proceso que nunca aplicaron a sus víctimas. No, la misericordia es para los que se arrepienten, la justicia es para los que no. Y León XIV, pastor formado en la dura escuela de las periferias, sabe distinguir perfectamente entre los dos. Sabe exactamente lo que está haciendo y sabe exactamente lo que va a costarle. Porque los hombres que quedan en esa lista tienen aliados, tienen medios, tienen la capacidad de construir relatos, y van a usarlos. Lo que viene en los próximos meses no va a ser fácil para este Papa, pero lo que está haciendo merece nuestra oración, nuestra gratitud y nuestro apoyo. Y eso es lo que te voy a pedir en los próximos minutos. Quiero que hagamos juntos una oración. No una oración de rutina, no la oración mecánica de quien recita palabras sin habitarlas, una oración de combate espiritual.
Una oración que salga desde adentro, desde ese lugar donde sabemos que la guerra espiritual es real, que el enemigo es real, que la oscuridad es real, pero que también es real la promesa de aquel que dijo que las puertas del infierno no prevalecerían. Si puedes, pon la mano en el pecho. Si hay alguien cerca de ti, invítale a unirse. Y si estás solo, recuerda que nunca estás verdaderamente solo cuando oras. Señor Jesucristo, Rey del universo, cabeza de la iglesia que fundaste con tu propia sangre derramada en la cruz. Hoy te pedimos por tu siervo León XIV. Guíalo, protégelo, ilumina cada decisión que toma en tu nombre. Rodéalo de hombres y mujeres íntegros que le sirvan con fidelidad y con valor. Que ninguna conspiración humana, ninguna presión política, ningún miedo, ninguna amenaza pueda torcer la justicia que tú has iniciado a través de sus manos. Que cuando sienta el peso de lo que está haciendo, cuando las noches sean largas y la resistencia sea fuerte, recuerde que no lo hace en su propio nombre sino en el tuyo, y que tú que comenzaste la buena obra la llevarás a término. Te pedimos por los sacerdotes silenciados, por el Padre Lorenzo y por todos los que como él eligieron la verdad sobre la comodidad y pagaron un precio que no merecían. Te pedimos por los seminaristas que recibieron una formación rota sin saberlo, por los fieles que se alejaron de ti sin entender por qué, porque quienes debían acercarlos a ti los alejaron, por las comunidades enteras que recibieron una fe diluida y no tuvieron con qué compararla. Que la pureza del Evangelio vuelva a sonar con claridad en cada altar, en cada parroquia, en cada corazón que busca la verdad y tiene derecho a encontrarla. Y Señor, te pedimos también por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hogares, por los matrimonios que luchan, por los hijos que se alejan, por los padres que rezan en silencio por sus familias sin saber si sus oraciones llegan, por las personas que amamos y que han perdido la fe o están a punto de perderla. Que el mismo espíritu de justicia que está purificando tu iglesia, purifique también nuestras vidas. Que el enemigo que camina como lobo con piel de oveja no encuentre entrada en nuestros corazones, en nuestra fe, en la paz de nuestros hogares. Que nuestras familias sean un santuario donde tú remas, donde tú habitas, donde el mal no tiene poder porque tú eres el dueño de la casa. Señor Jesús, tú dijiste que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Hoy, mirando lo que está pasando, mirando la valentía de un papa que se jugó todo por la verdad, mirando a todos los que durante 20 años rezaron y esperaron y confiaron, hoy creemos en esa promesa más que nunca. Amén. Hermanos, antes de que cierres este video, necesito pedirte 3 cosas. Son 3 cosas simples, pero que juntas tienen el poder de cambiar el alcance de este documental y de llevar esta verdad a personas que la necesitan escuchar. Primera, comparte este video ahora mismo, con tu familia de WhatsApp, con tu grupo de oración, con cualquier persona que creas que necesita escuchar esto. Con cualquier católico que se haya preguntado alguna vez si alguien iba a hacer algo. Cada vez que compartes, el algoritmo de YouTube entiende que este contenido merece llegar a más personas. Y en el mundo en que vivimos, si nosotros no difundimos la verdad, otros difunden la mentira. Es así de simple. Segunda, escribe en los comentarios la palabra justicia, solo esa palabra. Ese comentario hace crecer el alcance del video de una manera que impacta directamente en cuántas personas más van a poder verlo. Cada comentario es una semilla, y en este nicho, en este campo donde se libra una batalla por las almas, cada semilla importa. Tercera, y esto es lo más importante que puedo decirte antes de despedirme. La guerra espiritual que acabas de ver en este documental no se queda en Roma. Llega hasta tu casa. El mismo enemigo que infiltró a esos hombres en el Vaticano durante 20 años es el mismo que trabaja para destruir tu familia, tu matrimonio, la fe de tus hijos. Y no puedes ir desarmado. No puedes salir a una batalla sin armadura y esperar ganar. En el comentario fijado de este video, el primero que ves justo debajo de la pantalla, tienes el escudo de Dios. Es mi guía personal de armadura espiritual, preparada con oración, basada en la doctrina de la Iglesia, diseñada para proteger tu hogar y tu vida espiritual de exactamente este tipo de ataque. El tipo de ataque sutil, lento, que no se ve venir hasta que ya hizo daño. El tipo de ataque que destruye familias desde dentro. Primer comentario, fijado. Haz clic ahora mismo. Muy pronto publicaré la segunda parte de este documental. En ella voy a revelar los próximos movimientos de León XIV, los nombres que siguen en su lista y la respuesta que la élite ya está preparando.
Para no perderte nada, suscríbete ahora si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones, porque lo que viene va a ser todavía más impactante que lo que acabas de ver. Gracias por haber estado aquí durante toda esta hora y media. En un mundo que quiere información rápida, sin profundidad, sin consecuencias, sin incomodidad, vosotros elegisteis quedarse y escuchar. Eso dice algo sobre quiénes sois. Sois los que se preocupan, los que oran, los que creen que la verdad importa aunque cueste. Esta comunidad existe por vosotros, y todo lo que hacemos aquí lo hacemos por vosotros y por las almas que todavía no nos conocen, pero que necesitan escuchar lo que tenemos que decir. Que Dios bendiga a León 14, que Dios bendiga a su iglesia, y que Dios os bendiga a vosotros y a vuestras familias. Nos vemos muy pronto.